Chongquno no sabía cómo. Y también le tenía miedo a los hombres. Oh, sí. Miedo a los hombres. Sí. Nadie del círculo de aquellos que conocían a Diane Keaton podía decir exactamente qué había sucedido esa mañana en Brantwood. La ama de llaves contó que se había levantado temprano como siempre. Abrió las ventanas para dejar entrar la suave luz del otoño. Se preparó una taza de café negro y se sentó en la esquina de la mesa con vistas al olivar. Cuando salió el sol, la casa aún estaba en silencio. Pero su dueña había abandonado este mundo en silencio, como si simplemente hubiera cambiado de habitación para quedarse. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, pero lo que más impactó al público no fue su muerte, sino lo que dejó atrás, una fortuna de más de $100 millones, que en el testamento se detallaba como un balance sobrio de toda una vida de trabajo. Pero lo que hizo llorar a familiares y amigos no fueron los números. Dijeron que en cada página se escuchaba el eco de una vida que había tenido que pagar por cada centavo ganado, con años en silencio que nadie presenció. La villa en Brantwood, valorada en casi $3 millones, ahora estaba llena de condolencias. En medio de este lujo, uno empezaba a preguntarse si se puede llamar felicidad a cuando esta fortuna se construyó a partir del miedo a la soledad y se mantuvo durante medio siglo a través de un silencio persistente. Nadie vio a Diane Keaton vivir nunca extravagantemente. Ni superdeportivos, ni ropa de diseño, ni yates en el Mediterráneo. Si había un símbolo que se asociaba con ella, era el sombrero de ala ancha, el traje clásico y la mirada a la vez amigable y reservada. La mirada de alguien que siempre estaba un poco sesgada con respecto al mundo, como si quisiera estar presente y huir al mismo tiempo. Se decía que el dinero nunca había sido su objetivo, pero nadie niega tampoco que pocas actrices en la historia de Hollywood han alcanzado su constancia y prosperidad. 60 años frente a la cámara, desde la neurótica urbana Annie Hall, la película que le valió el Oscar en 1977, hasta Cuando menos te lo esperas, Something's Got to Give. Cada papel de Keaton fue como un capítulo de vida escrito con luz. Nunca aceptó papeles que estuvieran prefabricados para mujeres, sumisas, dependientes o simplemente un telón de fondo para otros. Diane Keaton siempre exigió un espacio propio, y tal vez fue precisamente por eso que a menudo estaba sola en su propio marco. Pero lo que pocos saben es que, paralelamente a su carrera como actriz, Keaton construyó silenciosamente un imperio financiero con su propio estilo, preciso, persistente y absolutamente silencioso. Mientras sus contemporáneos se hundían en fiestas y en el ruido de Hollywood, ella eligió un estilo de vida casi ascético y disciplinado. Invirtió con cautela, documentó cada ingreso y gasto, y siempre se atuvo a un principio: que la alegría fugaz no destruya la seguridad a largo plazo. Su administrador financiero contó una vez que nunca preguntaba cuánto podía gastar, sino siempre: si lo pierdo todo, ¿qué me queda? Esta pregunta suena sobria, pero refleja claramente la psicología de Diane Keaton. Alguien que siempre sintió que el mundo podía desaparecer de la noche a la mañana si no tienes algo muy concreto en la mano. Tal vez el silencio en la forma en que ganaba dinero no era solo cálculo, sino también una forma de tranquilizarse a sí misma ante el miedo ancestral. El miedo a ser abandonada sola. El miedo a perder el control. En los años 90, cuando su nombre aún brillaba, Keaton comenzó a interesarse intensamente por la arquitectura y la restauración de casas antiguas. No como un pasatiempo lujoso,
sino como un trabajo serio. Compró casas antiguas en California, edificios históricos pero olvidados, y supervisó la restauración de cada detalle ella misma. Chunk 2, cada ladrillo, cada pared, fue considerado por ella como un pedazo de memoria que debía ser rescatado. Después de cada finalización, la casa se revendía por muchas veces el precio original. A partir de ahí, Keaton desarrolló un lucrativo negocio secundario. Sin embargo, para ella se sentía como una forma de terapia. Con cada casa que se restaura, siento que estoy sanando otra parte de mí, dijo una vez en una rara entrevista. La frase suena simple, pero detrás de ella hay una filosofía de vida que solo pueden entender aquellos que han estado profundamente solos. Construir no solo para tener un lugar para vivir, sino para demostrar que lo que está roto puede renacer, incluso uno mismo. Un amigo cercano contó que Keaton, en sus años más ocupados, a menudo se sentaba sola durante horas en una casa en construcción y observaba cómo los rayos de luz brillaban a través del polvo suspendido. No hablaba, no tomaba notas, solo observaba. Miraba la casa como si estuviera mirando su propia vida, recordó el amigo. Tal vez Keaton encontró en ese silencio algo que el dinero no podía comprar, la sensación de control en un mundo que siempre está dispuesto a cambiar. Y precisamente en ese control, su soledad se hizo aún más evidente. Cada casa vendida, cada contrato firmado era una vez, más que se retiraba más profundamente a su propio mundo, donde nadie realmente podía entrar. Los empleados dijeron que Keaton siempre estaba sonriendo y era amable, pero después del trabajo desaparecía como humo. Nadie sabía dónde y a dónde iba. Nadie la escuchó hablar de alegría o tristeza. No compartía no por orgullo, sino por miedo a que todo se rompiera si lo expresaba, confesó una vez un pariente. Cada dólar en ese patrimonio de más de 100 millones, por lo tanto, no llevaba el sonido del mercado o el júbilo del éxito, sino la respiración constante de una mujer que una vez tuvo miedo y aprendió a mantenerse firme en ese miedo. No le debía nada a nadie, y tampoco permitía que nadie le debiera nada a ella. Se puede llamar fuerza, pero también se puede llamar defensa. De cualquier manera, ayudó a Diane Keaton a sobrevivir 6 décadas en una industria que puede aplastar cualquier alma débil. Cuando los periodistas preguntaban por el secreto de su éxito, a menudo sonreía. Yo solo trabajo, y cuando no trabajo, renovo casas. Una respuesta que era tan simple que casi parecía fría. Pero si uno mira más de cerca, en esa simplicidad, había una sinceridad absoluta. No buscaba el sentido en la fama, sino en el trabajo, lo único que podía controlar y en lo que podía confiar. Cuando se anunció el legado financiero de Keaton, muchos se asombraron del número, pero para aquellos que la conocían, no era una fortuna en el sentido tradicional. Era el diario de una vida escrita con contratos, ladrillos y largas noches de insomnio. Una fortuna construida con tiempo y silencio. Tal vez esa sea la mayor ironía en la vida de Diane Keaton. Para ser absolutamente independiente, tuvo que aprender a vivir aislada. Cada éxito fue una nueva pared que se construyó entre ella y el mundo. Al final, cuando todo estaba en su mano, lo único que no podía comprar era otra mano que sostuviera la suya. Chunk 3. Desde fuera, la villa de Diane Keaton en Brentwood parecía un sueño hecho realidad. Paredes de piedra blanca, techos de tejas grises, ventanas altas que se abrían al cielo californiano,
donde la luz fluía como un ritual religioso en cada esquina. Pero al cruzar la puerta principal, pesada, intrincadamente tallada a mano en el estilo español del siglo XIX, se sentía algo diferente. Un silencio casi absoluto. Un silencio que era a la vez pacífico y pesado. La casa, valorada en casi $30 millones, era la obra maestra que Keaton había diseñado durante más de 3 años. Ningún detalle se dejó al azar, desde la forma en que la luz de la mañana caía a través de las cortinas de lino, hasta la dirección en la que el viento de la tarde se deslizaba a través del porche. Cada ladrillo fue elegido por ella como si estuviera eligiendo recuerdos. Las paredes eran altas y sólidas, tan hermosas que daban miedo y llevaban en sí el espíritu de una mujer que estaba acostumbrada a protegerse con el orden. Una vez, en una rara entrevista, un reportero preguntó: ¿esta casa refleja su personalidad? Diane Keaton guardó silencio durante mucho tiempo y luego respondió: no lo sé. Tal vez es la parte que no me atrevo a poner en palabras. Esta respuesta dejaba entrever: la casa no era solo un lugar para vivir, sino una confesión arquitectónica, una autobiografía no en palabras, sino en formas, luz y vacío. Aquellos que fueron invitados una vez a Brandwood contaron que el espacio poseía una perfección incómoda. Todo estaba arreglado como en una foto publicitaria: tazas, vasos, marcos de fotos. Pero parecía como si nadie los hubiera tocado. No había azar, ni rastro de vida vivida. Uno tenía la sensación de estar en una casa que fue construida para ser vista, no para vivir en ella, dijo un viejo amigo. En la gran cocina, donde todo brillaba como un espejo, Keaton a menudo se sentaba sola por la noche, con una pequeña copa de vino, no para beber, sino para observar. Una vez dijo, su voz suave como el viento: me gusta ver cómo el vino refleja la luz. Es como un recuerdo, brillante, inasible. Tal vez ese fue el momento en que habló consigo misma, con el resto de la joven que una vez amó a Al Pacino, que una vez creyó que el amor podía salvar. Brandwood fue la coronación de esos años. Una estructura en la que cada habitación era un pedazo de memoria. En la planta baja, fotografías en blanco y negro cubrían las paredes. Ninguna con Woody Allen. Keaton con su madre, con sus 2 hijos, Dexter y Duke, los 2 hijos que adoptó después de cumplir 50 años. Sus dormitorios eran sorprendentemente simples: camas rústicas de madera, algunos libros, luz amarilla cálida. Todo estaba ordenado, limpio, pero nadie podía estar seguro de cuántas noches en esta casa estuvieron llenas de risas y cuántas solo escucharon el viento a través del porche. Diane Keaton dijo en una entrevista en 2018: nunca pensé que sería madre, Chunk 4. Solo sabía que no quería dejar este mundo sola. Esa no era la confesión de una persona débil, sino el reconocimiento de los límites humanos. Una visión muy alemana, directa, sobria, y aceptando que la libertad siempre tiene su precio. Brandwood, por lo tanto, no era solo un lugar, sino una forma de existencia, donde cada herida se envolvía en belleza, donde el miedo se organizaba en estructura. En cada detalle vemos la tenaz determinación. Cientos de libros ordenados cuidadosamente por colores. Ventanas que se abren exactamente al sol de la tarde. El sofá inclinado, lo justo para mirar al jardín. Nada era superfluo. Nada era aleatorio. Como la propia vida de Keaton. Controlada, refinada y solitaria.
Alguien llamó a la casa la obra maestra de un artista, pero otros la llamaron el mausoleo de la luz, un lugar donde la belleza se usaba para ocultar la doctrina. Cuando uno caminaba por los largos corredores cubiertos de azulejos antiguos, se sentía como si uno caminara por su mente, caminos repetitivos, sin desvíos, solo orden absoluto. A última hora de la tarde, la luz brillaba a través de las ventanas, proyectando franjas doradas y suaves sobre las paredes blancas. Si uno se quedaba parado el tiempo suficiente, podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. El único sonido que rompía el silencio. Alguien dijo que sonaba como tiempo goteando. Lento, paciente e irreversible. En esta casa, Keaton había encontrado la paz. Una especie de paz que nadie entendía, pero que era completamente suya. A la edad de 70 años, cuando muchos ya se habían decidido por la jubilación, todavía reparaba hasta el más mínimo detalle. Reemplazaba bisagras, limpiaba candelabros, volvía a pintar paredes. No porque fuera necesario, sino porque quería sentir que todo todavía estaba en movimiento. Tal vez esa era para ella la única manera de saber que todavía estaba viva. Brantwood fue el lugar donde Diane Keaton se afirmó a sí misma y también el lugar donde se desvaneció gradualmente. Cuando murió, nadie se sorprendió de que la casa no estuviera inmediatamente a la venta. La familia dijo que necesitaban tiempo. Tal vez temían que si la vendían, también perderían la única manera de entenderla. Porque esta casa, fría, hermosa y orgullosa, era ella misma. Desde lejos, cuando la puesta de sol cubría las paredes de piedra, la villa de Diane Keaton irradiaba una luz suave como un saludo de despedida. Sin ruido, sin lágrimas, solo silencio absoluto, que obligaba a cada transeúnte a detenerse. Exactamente como su vida. Un diseño perfecto de la libertad construido con cada ladrillo de la soledad. Hay una anécdota que todavía se transmite en Hollywood, que durante el rodaje del Padrino Parte 3, Diane Keaton siempre llevaba una pequeña foto en el bolsillo de su chaqueta. Chunk 5, la foto que la mostraba a Saoirse Al Pacino una tarde de 1989 en un balcón de un hotel en Roma. En ella sonreían, inclinándose ligeramente el uno hacia el otro. La suave luz del atardecer teñía toda la toma de un cálido color burdeos. Se dice que en ese momento creía que se casaría con él, pero eso nunca sucedió. Diane Keaton amó a 3 grandes hombres en su vida: Woody Allen, Warren Beatty, Al Pacino. Los 3 eran genios, y los 3 eran hombres que no podían pertenecer a nadie. Con Allen fue la musa, con Betty una amiga afín, pero con Pacino fue el tipo de amor que la desorientó. Él era melancólico, apasionado y tan libre que nadie podía retenerlo. Keaton dijo una vez a solas: la mirada de Pacino era suficiente para que dejara de sentirse ella misma. Se conocieron por primera vez durante el rodaje del Padrino a principios de los años 70. Keaton era entonces una nueva actriz, mientras que Pacino ya era considerado el alma de la película. Él apenas decía nada, pero había algo en sus ojos que me hizo creer que me entendía más que nadie, escribió una vez en sus memorias. Su relación duró casi 2 décadas. No constante, no estable, sino como una banda elástica, a veces asfixiante, cercana, a veces fría, distante. Keaton confesó una vez: lo amé con todo lo que tenía, y por eso también perdí la mayor parte de mí misma. En 1990, cuando se rodó El Padrino Parte 3,
Diane Keaton tenía 44 años. Creía que esta era la última oportunidad para una vida familiar, algo que anhelaba pero nunca había logrado. Durante un rodaje en Sicilia, le dio un ultimátum a Pacino. O se casaban o terminaban. Él guardó silencio. Luego, un día, abandonó el set de filmación sin decir una palabra. Ese silencio, según dijeron sus amigos, fue lo que sumió a Keaton en un vacío insondable. Comenzó una psicoterapia no para olvidar, sino para aprender a no existir a pesar de no ser elegida. En una entrevista años después contó: «Pensé que moriría de dolor, pero luego me di cuenta de que precisamente ese dolor me mantenía con vida. Sin él, ya no tenía nada». Esa es una frase fría, pero refleja exactamente el espíritu de Diane Keaton. Transformar la vulnerabilidad en una herramienta para sobrevivir. Al mismo tiempo, a su padre, Jack Hall, le diagnosticaron un tumor cerebral. Él era la persona a la que Keaton estaba más unida. Un hombre tranquilo, realista, que amaba a su familia, pero rara vez expresaba sus sentimientos. Cuando el estado de salud de su padre empeoró, Keaton estaba con el equipo de filmación en Italia. Voló a California solo para sentarse a su lado en el hospital, tomarle la mano y contarle viejas historias. Más tarde, dijo que ese tiempo había sido la intersección de dos pérdidas: el amor roto y la muerte inminente de su padre. Chang Sais, la famosa hija de Hollywood, que una vez estuvo en medio del escenario recibiendo el dorado Oscar, ahora estaba sentada en la blanca habitación del hospital, silenciosa como una niña. «Me sentí tan pequeña que podría desaparecer en el aire», anotó en su diario. Y tenía miedo porque nadie veía que estaba desapareciendo. Cuando su padre murió, Diane Keaton aparentemente perdió la última roca en su vida. Después del funeral, no apareció en público durante meses. Los parientes contaron que se sentaba durante horas en el jardín y solo miraba una silla vacía. A partir de ahí, comenzó a hablar de la terapia de supervivencia, no como una curación, sino como aprender a levantarse mientras la herida aún está ahí. «No creo en la felicidad, creo en la resiliencia», dijo. Esta frase hizo que muchos se estremecieran, pero también refleja una filosofía muy alemana. La felicidad no es una recompensa, sino la capacidad de soportar el dolor sin derrumbarse. Keaton trabajaba como si huyera de sí misma. Aceptó proyectos, dirigió, escribió libros, restauró casas, concedió entrevistas. Cada actividad era una forma de retrasar las emociones. Pero cuanto más retrasaba, más la perseguía la pregunta: ¿dónde me equivoqué? ¿O soy simplemente la persona a la que nadie elige? Durante años Keaton no habló de Pacino. Cuando le preguntaban solo sonreía y decía: «Él es parte de mi historia». Pero en 2016, en una breve conversación con The Guardian, confesó: «Nunca dejé de amarlo. Solo aprendí a vivir con ello». Cuando se mira desde fuera, la vida de Diane Keaton es un registro perfecto de éxito. Fama, dinero, 2 hijos, un sólido legado artístico. Pero en el interior hay un espacio vacío, donde los recuerdos del amor inconcluso resuenan, como un eco en una casa vacía. Un viejo amigo contó que siempre que se mencionaba a Pacino, los ojos de Keaton todavía brillaban, no por arrepentimiento, sino porque en él una vez se vio a sí misma, libre, impredecible, llena de contradicciones. Él vivió como si el mundo fuera su escenario, y yo solo fui invitada al papel secundario, dijo medio en broma.
Tal vez lo que más duele a las personas no es el rechazo, sino la comprensión de que uno ha dado todo su corazón a alguien que nunca se quedó realmente. El tiempo pasó. Diane Keaton aprendió gradualmente a hablar de las pérdidas como partes inseparables de su vida. En entrevistas posteriores, repitió a menudo: «Sé que no nací para tener un romance perfecto. Nací para entenderlo y para contarlo». Contar, esa era la forma en que vivía. Cada papel de Keaton después de los años 90 llevaba la sombra de una mujer a la vez fuerte y vulnerable, como en Marvin's Room, donde cuidaba de su padre moribundo, o en Cuando menos te lo esperas, donde se derrumbaba en la habitación vacía al darse cuenta de que amaba a alguien a quien no podía retener. Esa escena del vino hizo creer al público que no estaba actuando, sino reviviendo su propia vida. Muchos directores dijeron que Keaton nunca necesitaba diálogos para expresar emociones. Solo la mirada, porque en esos ojos se veía toda una vida de amor, miedo y perseverancia. Cuando hablaba de Pacino, Keaton usaba una frase corta e impactante. «Él es el hogar en el que nunca pude vivir». Chunk 7, un hogar, la imagen más angustiante de su vida. Apareció aquí de nuevo, pero no Brandwood, sino un espacio espiritual, el lugar al que podría haber regresado, pero que permaneció cerrado para siempre. Alguien dijo que la casa era la obra maestra de una artista, pero otros la llamaron un mausoleo de luz, un lugar donde la belleza se usaba para ocultar la doctrina. Cuando uno caminaba por los largos pasillos, cubiertos de azulejos antiguos, se sentía como si uno caminara por su mente, caminos repetitivos, sin desvíos, solo orden absoluto. A última hora de la tarde, la luz del sol brillaba a través de las ventanas, proyectando franjas doradas y suaves sobre las paredes blancas. Si uno se quedaba parado el tiempo suficiente, podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el único sonido que rompía el silencio. Alguien dijo que sonaba como si el tiempo goteara, lento, paciente e irreversible. En esta casa, Keaton había encontrado la paz. Una especie de paz que nadie entendía, pero que era completamente suya. A la edad de 70 años, cuando muchos ya se habían decidido por la jubilación, todavía reparaba hasta el más mínimo detalle. Reemplazaba bisagras, limpiaba candelabros, volvía a pintar paredes. No porque fuera necesario, sino porque quería sentir que todo todavía estaba en movimiento. Tal vez esa era para ella la única manera de saber que todavía estaba viva. Brandwood fue el lugar donde Diane Keaton se afirmó a sí misma y también el lugar donde se desvaneció gradualmente. Cuando murió, nadie se sorprendió de que la casa no estuviera inmediatamente a la venta. La familia dijo que necesitaban tiempo. Tal vez temían que si la vendían, también perderían la única manera de entenderla. Porque esta casa, fría, hermosa y orgullosa, era ella misma. Desde lejos, cuando la puesta de sol cubría las paredes de piedra, la villa de Diane Keaton irradiaba una luz suave, como un saludo de despedida. Sin ruido, sin lágrimas, solo silencio absoluto, que obligaba a cada transeúnte a detenerse. Exactamente como su vida, un diseño perfecto de la libertad construido con cada ladrillo de la soledad. Tal vez por eso construyó Brandwood, la casa de la luz y el orden, como una reacción natural a esa doctrina. Cuando el mundo no le dio un lugar al que perteneciera, ella misma construyó un lugar para refugiarse.
Pero en cada pared de esta casa se podía, si se escuchaba atentamente, oír el eco de las preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué siempre estoy fuera del marco? Diane Keaton no se casó. Chan Kocho, después de Pacino, no tuvo una pareja fija. Cuando le preguntaron si se arrepentía, solo dijo: no, pero a veces por la noche desearía tener a alguien con quien pudiera guardar silencio. Esta frase dejó al oyente sin aliento, porque no era un lamento, sino un simple reconocimiento desgarrador de que el ser humano, por muy fuerte que sea, siempre necesita un testigo de su soledad. A menudo se dice que el amor es el encuentro de dos almas, pero para Keaton, el amor siempre pareció ser el encuentro con la distancia. Podía estar al lado del hombre que amaba, pero entre ellos siempre había una capa de aire que no podía romperse. La capa de aire de dos seres que ambos tenían miedo de ser heridos. Tal vez por eso eligió la soledad. No por rendición, sino porque no quería seguir hiriendo a otros con su propio miedo. Cuando murió, Al Pacino apareció silenciosamente en el funeral. Se mantuvo alejado de la multitud. No pronunció ningún discurso. Solo depositó un ramo de flores blancas sobre el ataúd. Y se fue. Nadie lo escuchó decir nada, pero un amigo en común contó más tarde. Cuando miró su foto, lloró. Esa fue la primera vez que vi Al Pacino llorar. Tal vez en ese momento entendió lo que Diane Keaton ya sabía desde hacía mucho tiempo: que hay amores que no necesitan ser correspondidos para existir. Viven en silencio en la memoria como una pequeña llama que arde constantemente en el viento. Y tal vez fue precisamente ese, el dolor que la llevó al vino. El dolor no el suyo propio, sino el de todos aquellos que han amado tan profundamente que se han perdido a sí mismos. En el testamento, Diane Keaton no mencionó a Pacino, pero en la estantería de Brandwood se encontró una vieja foto. La imagen en el balcón romano de aquel entonces. Estaba colocada en un pequeño marco de madera, junto a una línea manuscrita. Uno que nunca regresó, pero tampoco desapareció nunca. Cuando uno leía eso, entendía que todo el patrimonio, la casa, las paredes, los premios, todo eso era solo la forma que Keaton eligió para comunicarse con una sola cosa: la soledad que la definía. Cuando el último sol se hundió sobre el jardín de Brandwood, la casa todavía estaba allí, silenciosa, firme, como si custodiara algo más sagrado que solo posesiones. Las paredes brillantes, las ventanas perfectamente simétricas. Cada ladrillo llevaba la firma de ella, la mujer que transformó su casa en un espejo de toda su vida. Ordenada, disciplinada, pero en lo profundo una alma que nunca dejó de moverse. Ahora que Diane Keaton ya no está, la gente comienza a darse cuenta de que lo que dejó atrás no son solo más de $100 millones. Es una filosofía de vida escrita con decisiones valientes e inmensas heridas. En la vejez, Keaton dijo una vez que lo más valioso que había aprendido no había sido en los estudios de cine, sino en la terapia. La terapia me salvó, confesó. No porque me hiciera feliz, sino porque me enseñó a aceptar que nunca sería feliz, como otros lo entienden. Esa no fue una declaración pesimista. Al contrario, fue un despertar. Entendió que la felicidad no es la recompensa final de la vida, sino un breve momento. Y lo más importante es quedarse con uno mismo cuando ese momento ha terminado. Chunk 9. Después de años de búsqueda de trabajo, Keaton
Vivió más lentamente. Plantó árboles, cuidó el jardín, fotografió techos antiguos. En lugar de buscar a alguien a quien amar, decidió volverse a conocer a sí misma. «Es extraño», escribió una vez en su libro. Entonces, cuanto más aceptaba la soledad, menos aterradora se volvía. Es como mirar en la oscuridad durante el tiempo suficiente hasta que los ojos ven gradualmente las formas ocultas que hay en ella. Muchos preguntaron por qué no se había casado, aunque tuvo muchas oportunidades. Keaton solo. Elegí la realidad, y la realidad nunca es romántica. Esta frase suena superficialmente dura, pero en su tono de voz había una profunda comprensión. Sabía que todo en la vida tiene su precio, y el precio de la libertad es la soledad. Pero si tenía que elegir, todavía elegía la libertad. La libertad de vivir sin tener que ser definida por un hombre. La libertad de adoptar a 2 hijos cuando tenía más de 50 años, no para demostrar nada, sino solo porque no quería dejar este mundo en absoluto silencio. La libertad de vestirse, crear, hablar y envejecer a su manera, sin miedo, sin pedir permiso. Eso es una especie de valentía silenciosa, lo que los alemanes llaman el coraje del silencio. Coraje del silencio. Cuando miraba hacia atrás, Keaton confesó que ya no lamentaba los amores pasados. «El amor es la forma en que el universo nos enseña sobre la pérdida», dijo. «Y la pérdida es la forma en que aprendemos sobre nosotros mismos». Mantuvo estrechos lazos con sus 2 hijos, Dexter y Duke, como si estuviera llenando los vacíos de su vida. Pero en lugar de vigilarlos, les enseñó independencia. Mi madre siempre decía, «Si no puedes estar solo, nunca sabrás cómo estar con otra persona». Este consejo suena simple, pero en él hay un viaje de 50 años para reconciliarse con la soledad. Y tal vez ese sea el verdadero legado que Keaton dejó atrás. No la fortuna, sino la paz en el trato consigo misma. En sus últimos años, Diane Keaton conducía por las mañanas a lo largo de la costa de California. Le gustaba la luz fría del amanecer. Le gustaba ver viejas casas costeras que una vez quiso restaurar. A veces se detenía solo para tomar una foto de un marco de ventana desconchado o una pared manchada. Cosas que otros veían como un defecto. Ella las encontraba hermosas porque son como yo. Se reía. Imperfectas, pero con su propia historia. Esta frase parecía ser su declaración final. No ruidosa, no dramática, sino llena de autenticidad. Diane Keaton nunca quiso ser compadecida. Solo quería ser entendida. Y tal vez entenderla significa también entender a toda una generación de mujeres que crecieron en estrechos patrones entre la carrera y el amor, entre la independencia y la dependencia. Tuvieron que elegir, y al final, no por deseo, sino porque era la única forma de existir por completo, decidieron estar solas. Cuando se publicó su testamento, los medios se centraron en el número, pero los familiares prestaron atención a la última línea que agregó a mano. «No me recuerden por lo que poseía. Chunk 10. Recuérdenme por lo que no renuncié». Una frase corta que abarca toda una vida. Las casas, los premios, la foto, el cheque. Todo eso perderá su valor en algún momento. Solo queda la imagen de una mujer con un sombrero de ala ancha que sonríe radiantemente al sol. La mirada orgullosa, como si quisiera decir, viví auténticamente, y ese es el único legado que vale la pena dejar atrás.
Tal vez sea precisamente eso lo que hizo llorar al mundo cuando vieron el legado de Diane Keaton. No por la riqueza, sino porque en él vieron el reflejo de sí mismos. Personas que intentan existir, amar, perder y aprender a hacer las paces con lo imposible. Su verdadero legado no está en la cuenta bancaria, sino en la forma en que hizo que otros se preguntaran: si un día también tengo que irme, ¿me atreveré a vivir tan honestamente como ella lo hizo? Porque Diane Keaton, con toda su imperfección y resistencia, demostró una verdad simple pero profunda. A veces podemos volver a casa incluso sin que alguien esté a nuestro lado, si nos atrevemos a llamarnos por nuestro nombre. Tal vez, cuando miremos la vida de Diane Keaton, no solo veamos una leyenda del cine, sino también un espejo de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestros rechazos y los momentos en que nos atrevimos a mantenernos erguidos, incluso cuando estábamos solos. No dejó al mundo una promesa de felicidad, sino una lección de honestidad consigo mismo. Incluso si eso significa pasar la juventud en silencio y la vejez en soledad. Si la historia de Diane Keaton les hizo detenerse un momento y preguntarse: ¿estoy viviendo auténticamente? Por favor, dejen un emoji de corazón como conmemoración de la mujer que se atrevió a vivir sin ser entendida. Y si alguna vez fue una inspiración para ser diferente, ser libre, ser honesto consigo mismo, por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios, porque a veces la forma más hermosa de conmemorar no es el duelo, sino seguir viviendo con el coraje que ella una vez mostró.